Buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Tú eres grande, tú eres fiel, toma el control de este devocional. Padre, habla mi vida primeramente y ayúdame a ponerla por obra. Habla a los amigos, habla a tu pueblo, glorifícate, Señor. Que tu presencia, que tu gloria se mueva de una manera poderosa. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Toma el control desde principio a fin, Espíritu Santo. Háblanos, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermana, hermano, hemos titulado este devocional de esta madrugada Carácter. Así lo hemos titulado, Carácter. Y yo quiero que vaya a Éxodo capítulo 32, verso 7. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo le mandé, se han hecho un becerro de fundación y lo han adorado y lo han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dije más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame, que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hermano, ¿qué harías si estuvieras en la posición tú de Moisés? ¿Apoyarías la voluntad de Dios de destruir al pueblo? ¿O por el contrario, te pusieras a interceder para que el Señor tuviera una vez más misericordia de su pueblo? En el caso de Moisés, él decidió orar a Dios y pedirle misericordia para el pueblo de Israel. Hermano, lo anterior nos permite ver el gran cambio que tuvo Moisés y en su carácter, porque recordemos que antes del llamado hecho por Dios, Moisés era un hombre iracundo que cuando veía una discusión o una injusticia, él intervenía. Terminaba haciendo de acuerdo a lo que a él bien le parecía. Dice la palabra del Señor, y a mí me impacta porque cómo actuó Moisés cuando vio que un egipcio golpeaba injustamente a un hebreo. Y mientras éste hacía su dura tarea en medio de la esclavitud, Moisés decidió matar al egipcio, esconderlo en arena, o que tal el actuar de Moisés, hermano. Al ver los dos hebreos reñir, Moisés decidió intervenir, pero esta vez llamado a razonar a aquel hombre que golpeaba al otro para que no lo hiciera más. Pero sin embargo, este hombre hebreo, al ver el visto como Moisés había matado a aquel egipcio, el día anterior lo confrontó diciéndole que si acaso también lo mataría él, como había hecho con el egipcio. Como vemos, ese era el carácter de Moisés antes del llamado de Dios. Un hombre con un carácter fuerte, un hombre iracundo, pero no vemos el carácter iracundo de Moisés, sino más bien el carácter de Cristo, uno que es misericordioso, que es bondadoso y que es compasivo. Carácter que se refleja en nuestra vida cuando en medio de la intimidad con el Espíritu Santo le permitimos a Cristo vivir y dirigir nuestro andar. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios nos recuerda que si hubiésemos cometido pecado, la confianza está en que delante del Padre tenemos abogado por Jesucristo. Hermano, hermana, Dios en ese instante en el que el pueblo había hecho lo malo delante de sus ojos, habiendo un becerro, una fundación, adorándolo, estaba exigiendo justicia, pero el pueblo le había desobedecido. Sin embargo, vemos a Jesucristo usando como instrumento a Moisés para poder clamar por el pueblo.
Aún en medio de esta oración dicha, Moisés, podemos ver a Cristo recordándole a su Padre quién es. ¿Quién es? Él es su grandeza, su misericordia, el pacto que ha hecho con Abraham, Isaac, Israel, Jacob, y su palabra y las promesas, las cuales son fieles y verdaderas. Y solo por esto la Biblia nos revela que Dios se arrepiente de lo que había de hacer con el pueblo. Pero qué extraordinario es ver a Jesús reflejado en nuestras vidas, que cuando le permitimos el vivir en nosotros, se ve el fruto de su Espíritu en nosotros, fruto del cual gozamos todos nosotros y aquellos que nos rodean. Hermanos, Dios a través de este devocional nos quiere exhortar a recordar una gran verdad, el carácter que debemos de reflejar en el mundo. Y al mundo no es un carácter del viejo hombre que está viciado de la ira y demás de obras de la carne, pues ese viejo hombre ha sido crucificado y está muerto. El carácter que se debe evidenciar, hablándolo así, en nuestra vida es el de Cristo, porque en sus palabras nos recuerda quién vive. Ahora en nosotros es Cristo. Por lo tanto, no permitamos a que Cristo, por medio de la fe y la intimidad con su Espíritu Santo, tomara el control de nuestras vidas. Yo no sé si usted le dice al Señor en esta hora: Padre, el carácter que quiero que refleje diariamente en mi vida es el de tu Hijo Jesucristo. No quiero seguir recibiendo los resultados de actuar en mi carne, sino que quiero experimentar más bien las delicias que produce en mi vida el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y ayúdame a morir a mí mismo diariamente y permítirle a Cristo que tome el control de mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.